Tukui kaypi kaqkunata yupaychaninimi kay Mashimanta. Tukui kaypi ñuqanchiktakunpaq ñuqanchikman riqsichiy paykuna yuyayta paykunatapish yupaychaninimi. Ñuqanchikwan kan Alberto Acosta payka riqsishkami kan ñuqanchik llaqtakunapi llaqtami shuykanchik runakunapi ñuqanchik alli llaqtakunapi Esperanza Martínez yupaychani, Mamercila, Apauki, shinallataq Inti Cartuchi Buenas tardes, un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acudir. Decimos, si no estamos muchos, pero los que estamos podemos hacer algo. Y claro, entre paréntesis, decir, pues hay muchos eventos de este día y pues se nos ha cruzado precisamente esta misma hora. Sabemos que hay eventos en la Universidad Andina, está en otro lugar también, de tal manera de que esperamos que siga llegando la gente y nos acompañe. Muchas gracias, compañero Alberto. Esperanza Martínez, de una Ercila. Muchas gracias a Pauki, Inti, nuestro compañero Inti va a moderar esta reunión. Así que, pues, a nombre de Lice les agradecemos inmensamente por la presencia de ustedes y por compartir su sabiduría, por compartir lo que ustedes tienen como experiencia en la vida. Para nosotros es muy importante y siempre he tratado de recalcar tanto en estos espacios como también en nuestras comunidades. Y yo creo que estamos abandonando un don muy importante. Estamos abandonando, no sé por qué, a lo mejor por la aparición de la tecnología, estamos dejando de lado la palabra. Yo creo que es muy importante la palabra. Y debemos de tomarlo seriamente, de que ese es el único mecanismo para poder entenderlo los seres humanos. Eso es lo que tenemos los seres humanos, la palabra. Y hasta diría yo, hablando en este lenguaje que también nosotros poco a poco hemos ido aprendiendo, es una estrategia de sobrevivencia de los seres humanos. La palabra es fundamental. Eso hemos aprendido de nuestros antepasados. A mí mi padre decía, tú no tienes que ir a imponer o a decir las cosas, tienes que ir a conversar. La palabra es sagrada. No tienes que firmar un papel. Sabemos que es importante, pero más importante que eso es la palabra, para entendernos entre nosotros. Entonces, yo he retomado nuevamente nuestro dicho en la comunidad: con la palabra todos podemos entendernos. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, podemos entendernos. Y al parecer como que este don maravilloso lo estamos abandonando, estamos dejando de ver.
cuando el movimiento indígena recién aparecía en la escena pública acá en el Ecuador, unos nos decían, está bien que dialoguen con los políticos, con los gobiernos, porque algo se ha de sacar de eso, algún resultado debe ser. Pero otros, en cambio, nos acusaban y nos decían, no, pues, ya se ha convertido en un hombre de partido político tal, o cualquier otro epíteto, otra palabra. Pero creo que en la medida en que se ha podido hablar, a veces yo digo, incluso creo que no nos hacemos entender semánticamente nosotros, ¿no? Porque obviamente que también el pensamiento es medio distinto, pues. Sin embargo, se ha incidido de alguna manera para que las cosas vayan caminando poquito a poco en nuestro país. Así que nuevamente pensando ya a esta edad, después de haber caminado en la vida, nuevamente hemos empezado a pensar, algunos compañeros, retomemos la palabra. Y la finalidad es este espacio de diálogo, de conversación, con un tema que es muy importante no solamente para nosotros los pueblos indígenas, un tema que podríamos creer de que los pueblos indígenas solamente estamos defendiendo la comuna, la tierrita, el agua que está ahí, nada más. Yo creo que el pensamiento es una dimensión mucho más grande. Cuando hablamos de territorio, estamos hablando de la naturaleza, de esa madre donde precisamente están otros seres vivos. Nosotros decimos, si un elemento, una parte, un ser vivo no está, empieza a resquebrajarse la vida de todos. Y hoy por hoy, como estamos mirando lastimosamente, estamos en un proceso crucial en el que algunos decidimos hacer algo y otros pues a lo mejor están pensando que el modelo que nos ofrecen eso es suficiente. Y eso nos va a llevar, como siempre nos han dicho, a superar la crisis económica, a superar los problemas que tenemos los ecuatorianos, como dicen siempre, la pobreza. Entonces, hay que explotar, hay que explorar lo que hay debajo de la tierra. Me acuerdo, mi padre sabe decir, nosotros, para empezar a arar, hay que pedir permiso. Para arar la tierra, para cultivarla, nosotros pedimos permiso. Porque ella va a dar la vida a esa planta, y esas plantas nos van a dar la vida a nosotros, a los seres humanos. De tal manera de que estamos viviendo, digo, una situación muy difícil, más en estos tiempos cuando estamos frente a políticas que van en contra de lo que aspiramos, como bien había dicho, que aspiramos no solo a los pueblos indígenas, yo creo que todos los seres humanos. ¿Dónde está el agua, que es un elemento vital para la vida?
no solamente nuestro, de los seres humanos, de otros seres. Entonces, sin importar estos elementos vitales para la vida, algunos desde la creencia de un modelo creen que hay que hacer otra cosa. No importa si lastimamos, si le agredimos, si destruimos la madre naturaleza, a sabiendas de que no solamente en nuestro país, en nuestras comunidades, sino a nivel general, como este momento, las guerras ya se están suscitando precisamente por ese recurso que se llama el petróleo, la energía. Después, ¿qué será? ¿Por qué se darán las guerras en el futuro? Queremos hacer, me disculpa que me he alargado, pero queremos hacer precisamente esa conversación y queremos que en esto nos ayuden los compañeros que en este momento nos acompañan, están aquí, y las ideas que no solamente queden acá, sino que podamos llevar a nuestras comunidades, a nuestra familia, conversar con nuestros hijos, con nuestros nietos. En definitiva, en la búsqueda también de qué es lo que deberíamos hacer cada familia, qué es lo que debería hacer cada comunidad, qué es lo que debería hacer cada pueblo, cada barrio, frente a la situación que atraviesa o atravesamos los seres humanos. Así que muchas gracias a ustedes por venir, muchas gracias por compartir, compañeros de la mesa directiva. Y ustedes dejo la palabra para que nos alimenten precisamente de qué hacer este momento frente a la crisis. Muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un enorme placer poder dirigirme, poder compartir algunas reflexiones en el momento actual, un momento muy complicado para la humanidad. Quisiera yo resaltar en mi intervención algo que me parece tremendamente fundamental: la importancia de los territorios de resistencia, los territorios en resistencia, territorios que muchas veces son también territorios de reexistencia, porque no solo están diciendo no al atropello, a la violación de derechos, a la anulación de la vida misma, sino que están diciendo sí a alternativas y opciones. En ese contexto quisiera yo dejar constancia de mi predisposición, y creo que de todas las personas aquí presentes, cuando el Instituto nos convoca a la defensa del territorio, a todas las personas que se dan cuenta de la gravedad del momento que estamos atravesando. Como pocas veces en la historia de la humanidad, la vida de los seres humanos, la vida de la madre tierra, las posibilidades de convivencia pacífica están siendo atropelladas. En todo sentido, vemos las guerras y cómo la violencia militar comienza a imponerse y a atropellar todo lo que había sido un marco de derecho internacional que no estuvo construido para atender las demandas de las grandes mayorías, pero que más o menos nos permitía sobrevivir en un ambiente de relativa calma y tranquilidad. Estamos viendo que el genocidio es una cuestión que está presente en muchas partes del planeta. Uno de los puntos de avanzada es, sin lugar a dudas, Gaza. Y lo peor de todo, vemos como la impudicia de la sociedad capitalista está banalizando este tipo de cuestiones. Hace pocos días, el presidente Donald Trump, un ejemplo concreto,
cuando le preguntaron que por qué no capturaron el barco de iraní que regresaba de una misión diplomática pacífica de la India, y le dijeron que podían haber capturado, pero que era mucho más simpático bombardearlo y hundirlo. Y lo grave no solo es que él dice eso, sino que los periodistas que escuchan esa gracia, entre comillas, se ríen de lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Estamos viendo entonces de este momento cómo el sistema mundial salta en pedazos y en ese escenario la vida misma está en riesgo. Y antes de hablar muy rápidamente del buen vivir, quisiera yo recordar un par de cuestiones que me parecen fundamentales. América Latina, desde que fue integrada a la lógica del comercio mundial, fue determinada como un gran territorio para extraer recursos naturales y para suministrarlos al capitalismo metropolitano. Recuerden ustedes, podríamos hablar largo de la historia, que Cristóbal Colón en sus diarios de viaje llegó a decir con absoluta claridad, textualmente voy a citar: el oro es excelentísimo, del oro se hace tesoro, y con él, con el oro, quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega incluso a llevar las almas al paraíso. Cristóbal Colón, en su diario de viaje, de los cuantos viajes que hizo a América, llegó a mencionar 175 veces la palabra oro, la palabra Dios o Ser Supremo menos de 50 veces. En realidad fue una conjunción perversa, brutal, entre la espada y la cruz para colonizar nuestros territorios y transformarlos en espacios de exportación de recursos naturales, en espacios donde luego de un enorme genocidio de los pueblos originarios se dio paso a una masiva transferencia de seres humanos en el marco de la esclavitud. Y esa colonización, esa conquista y esa colonización en realidad siguen de una u otra manera presentes hasta la actualidad. Esa larga noche colonial representa un proceso brutal de despojo continuado, de destrucciones, de represión, de criminalización, de chantaje y de seducción, por lo que decía aquí el Taita Lucho Macas, ese modelo que cree que nos va a dar respuestas a los problemas. Un modelo, una civilización que, como decía el filósofo Bolívar de Echeverría, vive de sofocar la vida, la civilización del capital, que vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. Y en ese contexto, entonces, nuestros países se volvieron una suerte de países campamento, países y territorios de sacrificio en función de atender las demandas del capitalismo metropolitano. Y ahí vienen entonces temas brutales que se sustentan en el despojo, en el patriarcado, en el racismo, en todo lo que significa la colonialidad. Yo quisiera aquí plantearme unas cuantas preguntas en relación a estos territorios de resistencia. Resistencia para impedir la destrucción, resistencia para sobrevivir o resistencias para superar aquellos procesos de depredación que están en marcha. ¿Por qué existen estos territorios de resistencia? Porque el modelo capitalista, extractivista en particular, lo que genera es territorios que son sujetos de explotación en función de otras realidades y de otras demandas, no atendiendo las demandas de los pueblos que viven en esos territorios. ¿A cambio de qué se aceptan o se imponen estos territorios de sacrificio? A cambio del ofrecimiento del progreso y el desarrollo, que a mi modo de ver son una entelequia, se han transformado en un mecanismo de neocolonización y una forma de imperialismo para mantenernos subordinados en búsqueda de lo que llamamos el desarrollo, que es un fantasma o es simplemente un espejismo. Y aquí viene la pregunta de fondo: ¿en beneficio de quién se sacrifican estos territorios? En beneficio normalmente de las grandes corporaciones transnacionales, de los mercados globales y de las élites acomodadas en nuestras poblaciones, en nuestras naciones. En ese contexto, ¿quién termina pagando todas estas destrucciones? Los pueblos y la madre tierra. Y lo perverso es que quien decide cuáles territorios van a ser sacrificados no son las comunidades que viven ahí. Son normalmente una conjunción de intereses estatales y de mercado en nombre del bien común, que
que lo que termina por hacer es atropellar derechos y atropellar posibilidades de vida. Y entonces lo perverso, muchas veces, con frecuencia, es que incluso las grandes mayorías, sobre todo en las ciudades, aceptan este discurso que es intolerable. Hay que generar sacrificios para lograr el desarrollo, para alcanzar el progreso. Pero sin embargo, hemos visto cómo hay opciones que nos dan esperanza, como han sido las consultas populares para frenar la minería en distintas partes de nuestro país, o como ha sido la consulta popular para proteger un pedazo maravilloso en la Amazonía, el Yasuní. En ese escenario, aceptemos que el capitalismo no solo roba el valor, roba también el sentido histórico que debería mover a los pueblos y a las nacionalidades. Hay una enorme impudicia que consiste en el que el cubrimiento de las destrucciones ya no necesitan ni siquiera ocultarse, se sacrifican territorios públicamente para lograr el desarrollo. Un sacrificio que se justifica destruyendo en función de acumulación de muy pocos. Y esta obscenidad ya no es secreta, es pública, es cuantificable, es celebrada incluso con rankings de crecimiento económico, con rankings de crecimiento de exportaciones, con rankings de crecimiento de inversiones extranjeras. Miren ustedes las cifras que se difunden alrededor de la explotación de la minería en Ecuador, que está empezando a gran escala. Y en ese contexto se va consolidando un régimen que naturaliza el despojo, naturaliza el cinismo, naturaliza la banalidad, naturaliza la brutalidad, sobre todo a través de una suerte de neoextractivismo. Y en estos mismos días vemos como la política para combatir al narcotráfico, esta política que estamos viendo en estas tardes y estas noches cuando se presentan los resultados del toque de queda anunciado en 4 provincias, lo que está haciendo muchas veces es vaciar los territorios para permitir el ingreso de nuevas formas de extracción de minerales críticos o estratégicos. Y se sigue con la privatización de los bienes comunes, el agua y la tierra. Y todo, no nos olvidemos, las violencias que demandan no son una consecuencia de estas acciones. Las violencias son una condición necesaria para destruir las comunidades, para destruir la naturaleza, para construir este modelo de mundo. Y en ese escenario, en la actualidad, la resistencia y la reexistencia comienzan a ser fundamentales, sea para impedir la destrucción, sea para sobrevivir, sea para reexistir o para reestablecer cuestiones importantes. Y en ese contexto yo quisiera valorar lo que significa la resistencia significativa, la resistencia concreta y específica, que aun cuando aparezca a momentos imposibles, se sustenta en el empoderamiento de las comunidades. Eso confiere autoestima, eso confiere dignidad, eso confiere capacidad de acción. En ningún momento podemos perder la esperanza, que no la podemos asumir simplemente como la creencia de que algo indefectiblemente saldrá bien, pues preferimos asumir la esperanza como la certeza de lo que hacemos tiene significado, tiene un sentido histórico, independientemente del resultado. Y en ese escenario surge con mucha fuerza el poder que tienen los derechos de la naturaleza. Derechos de la naturaleza que en nuestra Constitución se plasmaron por primera vez a nivel constitucional en el mundo, pero como resultado de un proceso de diálogo de saberes, porque los pueblos y nacionalidades indígenas, y eso conocen perfectamente ustedes, compañeras y compañeros que provienen de esos sectores sociales, entienden muy bien que la madre tierra no es una metáfora. La madre tierra, la Pachamama, es una realidad concreta. Y simultáneamente, los pueblos y nacionalidades indígenas nos ofrecen las posibilidades de no solo de ver el mundo con otros ojos, sino de construir el mundo desde otras perspectivas. El buen vivir, pongámoslo mejor, los buenos convivires en plurales, el summa causa o alli causa, ustedes conocerán mejor ese tipo de traducciones, nos permiten a nosotros leer el mundo de otra manera y generar condiciones para construir otros mundos posibles. Y en ese escenario y en ese contexto, y con esto cierro para estar dentro de los 15 minutos que me dieron, la gran tarea es reconstruir los lazos comunitarios, los lazos vecinales. Lo comunitario, la comunidad, es la base para cualquier resistencia y para cualquier reexistencia.
es decir, para construir otros mundos posibles. Es muy importante tener claridad en ese contexto y en ese sentido, porque de lo contrario, si seguimos creyendo en la lógica del mercado, seguiremos ahondando las perspectivas de este modelo que, como les decía, vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. Y lo mismo sucede si esperamos asaltar el Estado y creer que este Estado va a resolver nuestros problemas. Requerimos recuperar en clave de plurinacionalidad las relaciones con el Estado, dentro del Estado, contra el Estado y fuera del Estado, las veces que sea necesario. Eso demanda una gran minga de participación democrática y demanda también la construcción de espacios unitarios, porque una vez más, y sobre todo en la actualidad, o nos unimos para proteger y conservar la vida, o nos hundimos en la barbarie. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes con todos y con todas. Igual comparto este sentimiento de Alberto. Para mí es un honor estar aquí. Es un honor haberle oído a Taitalucho cuando nos dice: hay quienes seguimos estando en el territorio haciendo cosas. Y creo que eso me resuena muchísimo y me hace poder plantear un poco en respuesta a la pregunta, poder plantear primero cuál es, desde dónde nos situamos cuando hablamos de los derechos de la naturaleza y de los territorios. Debemos empezar pensando que el concepto tal y como se vive en el mundo occidental de naturaleza no es el mismo el de los mundos indígenas. El territorio es algo mucho más complejo, es un lugar en donde está la comunidad, es un lugar en donde están seres vivos, seres no vivos, seres espirituales. Y esa fue la razón por la cual, cuando se redactaron los derechos de la naturaleza en la Constitución, se puso la naturaleza / Pachamama, donde se reproduce la vida y de la cual todos somos parte, tiene derecho a la existencia. Esto para comentar que la filosofía misma de los derechos de la naturaleza está anclada en esta cosmovisión de los mundos indígenas. Ahora, estos derechos de la naturaleza están empezando a tener una serie de utilidades y una serie de narrativas que pueden resultar muy interesantes al momento de defender los territorios, porque lo que realmente el capitalismo ha hecho es desmantelar la concepción del territorio en una serie de instancias del Ejecutivo que nos tienen un poco desorientados, digamos. Cuando hay un conflicto en el territorio no estamos seguros si es que hay que ir al Ministerio de Energía o al Ministerio del Ambiente, que ahora son el mismo, o a la Secretaría del Agua o a la de Derechos Humanos o a la Agricultura y Ganadería. Es decir, lo que hacen los derechos de la naturaleza es ubicarnos en nuevos escenarios, en nuevas instancias que están por fuera del Ejecutivo. También hay un poco la idea de pensar que el Estado siempre es solo el Ejecutivo. Es mucho más complejo que el Ejecutivo, el Estado. Entonces, con estos derechos de la naturaleza uno puede situarse en la sociedad misma, puede situarse con escenarios de participación en todos los que conformamos el Estado y puede situarse también en escenarios judiciales. Todo depende de las coyunturas y de la suerte que tengamos, pero en algunos escenarios judiciales hemos logrado tener algunas decisiones importantes. Hemos logrado tener decisiones que han permitido proteger ríos. Tenemos varios ríos protegidos y declarados sujetos de derechos, y en la especificación de qué son esos sujetos de derechos nos da muchas pistas que nos pueden permitir defender nuestros territorios de las principales amenazas del propio capitalismo, que quisiera subrayar sobre la extractiva, porque la extractiva es devastadora. La extractiva, como dicen los mismos pueblos indígenas, ya no solamente afecta a la parte del territorio, sino que afecta al corazón de los mismos. El pueblo Uwa dice: el petróleo es ruiría, es la sangre de la tierra. Y muchos otros pueblos piensan que con la minería se destruye el esqueleto, los huesos de la madre tierra, y entonces uno se sitúa en pensar que esa naturaleza es mucho más que una cosa, es mucho más que un espacio distante, es mucho más que un paisaje. En el mundo occidental la naturaleza tiende a ser más un paisaje, algo externo, un parque nacional, pero no se reflexiona esto como parte del lugar en donde se han coevolucionado tanto los pueblos indígenas
como la biodiversidad. De hecho, ahora se conoce que las principales zonas, las más biodiversas, son espacios cultivados por los pueblos indígenas. No es que son espacios vírgenes que Diosito nos los puso en nuestro territorio. Son los lugares en donde habitaron los pueblos indígenas que sembraron la tierra. Esas selvas son de alguna manera las chacras de nuestros ancestros. Ahora, esta capacidad de tomar decisiones para hacer estas protecciones, ya sea de ríos, como del mar, tenemos una sentencia que protege al mar, que le reconoce como sujeto, o de los manglares, o de los páramos, en este tiempo, digamos, ha estado un poco ubicado dentro de las cortes en general, sobre todo de las altas cortes, como son la Corte Constitucional, pero también de las cortes de primera instancia, en donde de una u otra manera se ha logrado algunos escenarios. No hemos ganado todos, pero hemos ganado bastantes, y no solamente en el Ecuador. Con la Constitución ecuatoriana se han ganado muchos casos fuera del país. Se han ganado casos en los distintos continentes, y la fuente de derecho que se situó son los derechos de la naturaleza que tenemos en nuestra Constitución. Ahora, yo me preguntaba, digamos, cuando ya no tengamos ese balance en una Corte Constitucional que sea sensible a estos temas, porque ha sido parte de unos procesos de movimientos sociales que fácilmente puede pasar porque sabemos todas las tensiones que hay y porque sabemos cuál es el modelo que está imponiéndose en nuestro país y que está muy a tono con todo lo que está pasando en los escenarios más globales. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que nos queda? Y he pensado mucho, y lo comentaba ahorita mucho, he pensado mucho ¿por qué no utilizar este recurso tan importante que tienen los pueblos indígenas, no solamente en nuestra Constitución, sino en los estándares internacionales, que se llama la autodeterminación? El relator de pueblos indígenas, que acaba de estar ahora, por eso es que tenemos menos gente acá, porque hubo una confusión de dónde iba a estar dónde está el relator de pueblos indígenas. Él es un hombre del Congo y es el relator de pueblos indígenas, y esto nos hace pensar que pueblos indígenas hay en todo el planeta. Él decía, la autodeterminación es como el derecho a la vida para los pueblos indígenas. La autodeterminación es todo. Y dentro de lo que es la autodeterminación, nosotros tenemos el reconocimiento en el Ecuador de la justicia indígena, que ha logrado resolver muchos conflictos, esto que en los pueblos indígenas se llaman los yaquis, pero que nadie ha dicho que no pueden normar la protección de sus seres vivientes dentro del territorio. Para los pueblos indígenas, el ser viviente río es una realidad mucho más natural y mucho más existencial, mucho más vital. El ser viviente montaña, el ser viviente, no sé, el cóndor o el jaguar, son, digamos, es una parte consustancial de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y nadie ha dicho que la justicia indígena no puede resolver estos conflictos cuando están de por medio la existencia de todos estos seres vivientes. Entonces, yo diría que el cómo hacerlo, para la pregunta del INTI, está mirando cuáles son los recursos que tenemos, que seguramente no va a ser fácil, pero pensar siempre que las cosas no se deciden por la venia que nos da el Ejecutivo. Las cosas se deciden por la venia que nos da la comunidad, que nos dan los actores que viven en el territorio, y finalmente puede haber un clic muy importante, que es el de la sociedad. Alberto acaba de mencionar las consultas que se han hecho en el caso de minería, y yo quisiera ser más rotunda y más contundente al decirles que todas las consultas populares en donde se han trabajado temas ambientales y se ha apelado a la naturaleza como una fuerza vital en nuestra existencia, todas las hemos ganado. Porque este es un pueblo que puede confundirse, y de hecho cada vez que vamos a elecciones suele confundirse, que puede caer en las trampas de la seducción, que puede caer en la trampa más poderosa de todos, que se llama el miedo, y el pensar que efectivamente esos muchachitos que no tienen otro horizonte, que los presentan como delincuentes, merecen penas como las de los adultos, y que hay gente que llega a pensar que eso es así, que eso es lo correcto, y se distancia de todo lo que ha sido un discurso histórico que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos a la democracia, con los derechos digamos, a que el Estado cumpla con las obligaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las poblaciones, para que no se vean empujadas a condiciones tan difíciles como esta.
Acabo de estar en los encuentros estos con el relator y he estado en varias reuniones, hay montones de reuniones en la Universidad Andina, y a mí me conmovió muchísimo el recurso, estos comentarios tan dolorosos que nos planteaba el Alberto al inicio cuando nos dice cuánto dolor tenemos de Gaza, cuánto dolor tenemos de lo que va a pasar en Cuba, de lo que se anuncia para Cuba, cuánto dolor tenemos ahora de Irán, y cuánto dolor tenemos por toda esta economía criminal, por todos los bombardeos que hay en la frontera, por el conflicto en el que nos meten en Colombia, y en dónde nos situamos. Porque fácilmente, si vemos que todo se nos está desmoronando, fácilmente podemos decir hasta aquí nomás, vamos a salvarnos cada uno. Y creo que ese no es el punto, y creo que si algo se ha aprendido de los pueblos indígenas, y vuelvo a retomar las palabras del Taitamucho, si algo se ha aprendido durante todos estos años, es que los pueblos han resistido, y han resistido 534 años, creo que es 534, la Blanquita me diría 5.534. Y entonces en todos estos análisis que pueden ser absolutamente dramáticos y que nos pueden quitar quitar el horizonte de seguir luchando, porque va a ser, nadie va a ganar en esta guerra, y de todas maneras lo que se nos viene es muy difícil, porque lo que se nos viene es una lucha a partir por todos los temas mineros y todos los temas petroleros, es un capitalismo desesperado por tratar de quedarse con estas riquezas de la naturaleza. Digamos que se las toman gratuitamente y es como si no le hubiese costado a la naturaleza mismo miles de años el que se hayan producido. Y entonces en esa imagen tan desesperanzadora, yo les recordaba ahora a los compañeros que si pensamos en la biología, y un poco lo que nos decían antes, cómo las comunidades se relacionan con la naturaleza y cómo todo está relacionado con todo, debemos mirar que lo que ha sostenido la evolución, lo que ha sostenido la vida en el planeta, lo que nos hizo seres humanos a los seres humanos, no fue la competencia, no fue el triunfo del más fuerte, esas fueron nociones del capitalismo victoriano. Lo que nos sostuvo, y estas son estudios que se han hecho en zonas extremas. Hay un señor que se llama Kropotkin, que estudió en la Siberia para saber cómo es la relación entre las especies en Siberia, y él hace una extensión a Galápagos. Piensen ustedes que Galápagos eran unas islas que tenían solamente lava, no había vida. ¿Qué es lo que hizo que la vida pueda prosperar? Lo que hace en los momentos extremos que la vida pueda prosperar es la cooperación. Es la cooperación lo que nos va a permitir poder seguir adelante, y eso se aprende y se aplica si estamos cercanos a la naturaleza. Si uno va a la Amazonía y ve cómo cuando se corta un bosque empiezan a llegar cientos, miles, millares de ejércitos de hormiguitas, uno podría decir están indignadas por el corte del bosque, pero lo terrible es que esas hormiguitas están volviendo a sembrar la selva y empiezan a sembrar las epífitas y las bromelias en los árboles. Por eso, si alguno de ustedes, que yo sí lo he hecho, querer bajarme una orquídea, no se llena de hormigas porque todas estas fueron sembradas por las hormigas. Y esto pasa en todos los ecosistemas. Esto pasa si es que los jaguares desaparecen, esas selvas se vuelven sabanas. Este fue un experimento, una investigación que se hizo en el primer parque nacional en Estados Unidos, se llama Yellowstone, en donde desaparecieron los lobos, y cada vez que hacían campañas de reforestación no funcionaban porque los conejitos, los herbívoros se comían los arbolitos, hasta que decidieron volver a introducir los lobos. Si es que uno acaba con una especie, como decía el Taitamucho, se acaba todo lo demás. Esto funciona para quien sabe leer esas señales de esos ecosistemas. ¿Y quiénes son los que saben leer esto? Los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas que se han mantenido 534 años, a quienes, digamos, a mí me encanta cuando en las reuniones hablan su propia lengua, me fascina, deberían hablar la propia lengua en todo lado, para que recordemos que son culturas y pueblos vivos, que no son solamente culturas realmente, son civilizaciones que se mantienen vivas y que son las únicas que seguramente esas van a poder resistir después de este bárbaro ecocidio que está ocurriendo en estos momentos en nuestro planeta. Gracias.
Yupaychani, tukuikunata kaypi kahukunata shurqatunapay, kaypi kashnawan urishpa sumak rimaymanta kaypi rurashkanchik, shinallatak ñukanchik willaykuna nismachu comunicación, chay hawa ashata rimaqlini, pero más bien ñukanchik ayllullatamanta imashinata yuyanchik, imashinata yuyarinchik, imataq shuntakunaman riqsichina kanchik. Chayta asha ña mashikuna nishka hawa kunankay pachakunapi tiyan machu kay plataformas mana ampliarita chaypapas charinchik chay herramientas digitales. Bueno, sé que no muchos van a entender, voy a hacerlo en español. Agradezco este espacio y efectivamente hemos logrado como conjugar digamos, los espacios públicos, también como los espacios, los colectivos con visión comunitaria, también, digamos, como el intelecto, la academia, que permitan un poco trazar algunas expectativas. Efectivamente, en estos momentos no hablo solamente por estar en un espacio, sino por todo lo que se ha caminado. Ahí saludar a Alberto, un gusto estar en este espacio, igual Esperanza, compañera Ercilia, Inti, y de ahí a todos los que nos acompañan en este conversatorio. Efectivamente, ya los compañeros hicieron como un diagnóstico en qué situación se encuentra en los territorios. Para nosotros, no como mirada, digamos, como una mercancía como tal, sino como un ser viviente, y en ese aspecto la dimensión que le damos, cómo se lo están tratando. Y por eso nosotros lo que sí decimos que nuestros territorios está bajo asedio no es metáfora. Ahí está el extractivismo, está la minería a cielo abierto que parte de las montañas sagradas, esas represas que ahogan ríos, que son memoria viva, son monocultivos que borran la milpa, la chacra, el conuco. Son megaproyectos que llegan con consultoras de relaciones públicas, con encuestas amañadas, con publicidad radial y en redes que presentan la destrucción como progreso y el despojo como desarrollo. Y cuando la comunidad se organiza para decir no, aparece el silencio mediático, lo que antes ya señalaba, como los grandes medios solamente te dan a conocer lo que a ellos les conviene. Y efectivamente ahí aparece también la criminalización disfrazada de notas periodísticas. Aquí no es que cualquier comunero o defensor del territorio pueda servir, ¿no es cierto?, para, digamos, ser noticia. Ahí está el primer frente de batalla que queremos en esta noche señalarles, que el territorio no solo se defiende con el cuerpo, se defiende también con la palabra, con la imagen, con la frecuencia radial, con el posteo en redes y con muchas acciones, justo como al inicio también ya lo dijeron, con el habla. Y más aún si es que lo hacemos desde nuestro propio idioma, desde nuestra propia, digamos, lengua, nos posibilita una mayor facilidad de interacción. Porque si el extractivismo tiene su propia narrativa, nosotros tenemos la obligación de construir la nuestra. Aquí un poco anclando también a la comunicación como una herramienta política. Queremos aquí ser bastante claros. Muchos dicen que la comunicación es neutral, y ahí sí debemos dejar claro de que la comunicación para nada es neutral. Nunca lo fue y nunca lo será. Siempre tiene las directrices o los lineamientos desde dónde y para quiénes se exponen, y para eso obviamente sirven los grandes medios de comunicación. En ese aspecto nosotros también tenemos que hacerla, pero con una conciencia de clase, y más aún nosotros como pueblos y nacionalidades, con una conciencia también étnica, nuestra pertenencia cultural, pero también con una conciencia de clase. Ahí viene la comunicación comunitaria, popular, alternativa, la que nosotros hacemos. Tiene que ser capaz de interpelar a cada uno de ellos desde su realidad concreta, para tejer una conciencia colectiva que vaya más allá de la simple solidaridad sentimental
y llegue a la organización política efectiva. Como bien plantea algunas organizaciones, por ejemplo, WAC Global, la comunicación es un elemento transversal e indispensable en las estrategias de defensa del territorio. Sirve para fortalecer los sujetos políticos, afirmar las identidades, hacer prevención, denunciar afectaciones y apoyar procesos jurídicos y de incidencia, lo que ya los compañeros que antecedieron la palabra igual lo manifestaron. Aquí la radio comunitaria, popular, alternativa y también los espacios públicos que permiten que la voz no se apague. Quiero señalar que la radio comunitaria, netamente, porque a veces los que vivimos en ciudades o instituciones nos olvidamos de su poder real. En comunidades rurales, en territorios sin internet, en regiones donde la señal del Estado no llega o llega solo para cobrar impuestos, la radio comunitaria sigue siendo el medio más democrático que existe. Transmite en lenguas originarias, le habla a la abuela que no sabe leer, convoca a la asamblea, avisa cuando llegan las retroexcavadoras, transmite también los acuerdos de la minga, de la palabra al que nunca fue entrevistado en ningún estudio. Esto mayormente se sigue practicando en los territorios. Nosotros creo que en nuestros crecimientos hemos tenido estas interacciones, y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en Panamá el radio Temblor, acá unos compañeros que desde la urbanidad también han metido bastante fuerza y trabajo, es el caso de Wambra Radio, que si bien no pueden tener un espectro radioeléctrico, pero el trabajo netamente comunitario con los sectores marginados, vulnerados, y también ha permitido posicionar la palabra. Igual en Colombia, La Esquina, una radio popular alternativa que le ha hecho también estas, digamos, como estas acciones. Ahora, las redes digitales es un nuevo territorio en disputa. No podemos quedarnos solo en mirar en esta fortaleza que tienen las radios, sino el campo de batalla comunicacional se ha ampliado y las comunidades, tanto indígenas, sociales, populares, colectivos, lo saben muy bien. En 8 países de América Latina, activistas indígenas han aprendido a usar herramientas de inteligencia, de fuentes abiertas, imágenes también satelitales, verificaciones audiovisuales y mapeos geoespaciales, que esto ha permitido romper ese cerco mediático, justo, poniendo en evidencia lo que los medios masivos, los medios tradicionales, lo callan. Ahora, con una suerte de articulación, creo que es necesario tomar en cuenta esta triada, lo público, estatal, lo comunitario, pero también lo privado, para denunciar, dar a conocer las, las vulneraciones de derechos que se vive de manera permanente, que esto no tan fácilmente se sale en las noticias. Aquí lo central es que pueden estar en cualquiera de estos 3 espacios, público, privado o comunitario, pero lo que sí determina es justamente esta conciencia de clase, pero también desde los pueblos y nacionalidades esta conciencia étnica, esta pertenencia cultural para hacer, con mayor énfasis la acción y la denuncia. Ahora, como para cerrar, hay algunas acciones que consideramos necesarios, es fortalecer los espacios comunitarios. Puede ser desde las radios, las redes, los espacios que se va construyendo, como este tipo de conversatorios, que permitan, ¿no es cierto?, romper esa hegemonía con la que se intenta sostener un relato, una narrativa oficial. También construir una soberanía tecnológica desde las propias comunidades. Esto hay una experiencia en México que construyeron, tienen sus propios, por ejemplo, software y sus propios medios por donde se comunican y se interlocutan. Otra de las acciones necesarias consideramos que es determinante articular redes de comunicadores, en este caso de pueblos y nacionalidades, comunicadores comunitarios, populares,
alternativos que compartan información, estrategias y narrativas en tiempo real cuando hay emergencias territoriales. Esto prácticamente desde la CONAIE y otras organizaciones lo han empezado a activar y ahí se ve, digamos, como romper el cerco mediático. Otra de las acciones necesarias es incidir en lo público, es algo que nos falta bastante para transversalizar con los mensajes y este llamamiento que se hace, la necesidad de ser escuchado las otras voces. Y como otra acción, me parece necesario también crear comunicadores comunitarios alternativos de pueblos y nacionalidades, insisto, con conciencia de clase, pero también con pertenencia cultural. Con esto, para cerrar, conectar la narrativa local con el debate nacional, regional y global. Que no nos quedemos solo pensando que nuestro problema es solo nuestro problema, sino que está transversalizado también por lo que pasa a nivel, en este caso aquí en el país, y también a nivel global. En ese sentido, el territorio no es solo la tierra, es la lengua que la nombra, es la radio, es la comunicación que la defiende, es el posteo que la denuncia, es la asamblea que la cuida, es la memoria que la mantiene viva. Y mientras tengamos voz en antena, en pantalla, en micrófono abierto, tenemos territorio. Yupaychani kaita uyashkamanta, sinayata estaba ñampama katina cancha. Yupaychani. Kallaripiqa tukuy masikunata allichishita charipashunchikpa chayanapaita chayachipani. Shinapash ñakutin yupaychani kay iksi tandanakuy convidashkamanta kay chishipi rimarishpa kanahungapa kawsayta ku warmikunamanta. Shinapash ñakutin ñukanchik kay nacionalidades pueblos nisha ayllu llaqtakuna imata rurana hawamantapash. Chaymanta rimarishpa kapashunchik mashikuna. Bueno, pues primeramente un cordial saludo a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludar a Alberto, a Esperanza, a Pauqui, Mashikinti, que estamos compartiendo este espacio para reflexionar a ustedes, porque sin ustedes no habría este conversatorio y a quienes nos están acompañando a través de las redes sociales. Enviarles un saludo. Decía pues que en esta tarde, en este conversatorio, es para reflexionar de las mujeres que dan vida. Si bien es cierto, y una de las características de los pueblos indígenas en América Latina, en Ecuador, es su defensa por la vida, por el territorio, la naturaleza. Y tanto es así que la Constitución del 2008 ya reconoce los derechos de la naturaleza. Sin embargo, existen conflictos con aquellas mujeres. Y decir pues que es importante cuando hablamos de territorio, Teita Lucho nos decía que hay que comprender en su integralidad. Cuando hablamos de territorio, todo lo que es el territorio lo físico. Y algo relacionado con el cantón, con la provincia, con la comuna, y esta división o la organización administrativa. Sin embargo, el territorio va mucho más allá. Mucho más allá, empezando con el cuerpo, con nuestro cuerpo, de las mujeres. Quedamos la luna. Nuestro cuerpo debe estar en armonía, sanado, libre de violencia. Pero también de aquella mujer dadora de vida que en el momento inicial nos decía pues que nosotros no somos dueños de la tierra. La tierra no nos pertenece, decía. Más bien nosotros pertenecemos a ella porque nos ven nacer y a la final cuando moramos nos va a recoger. Pues.
sea, así que nada de que la tierra es de nosotros, entonces, y en muchos casos de aquella mujer nos olvidamos. Y para lo cual quisiera partir, después del preámbulo histórico, estas reflexiones que nos ha compartido, partir de la indignación de la vida individual, del derecho individual. A veces habemos feministas, luchadoras por género, que está bien. Nos indignamos de que de 10 mujeres, 7 son sobrevivientes de violencia. Nos indignamos que 3 de cada 10 mujeres profesionales sufren violencia laboral. Nos indignamos que 5 de cada 10 mujeres son violentadas por sus esposos. Nos indignamos de que hay 88 niñas que cada día están dando a luz, niñas de 13 a 18 años. Y así podemos ir dando varios ejemplos, y está bien esa indignación, pensando en la mujer como ese ser que da la vida. Pero también es importante indignarnos que en el 60% de las fuentes de agua en la Amazonía están contaminadas de E. coli. Y eso no afecta solamente para tomar el agua. Alguien diría, no, pues esa agua hay que purificar, hay que echar un poquito más de cloro. Pero en esas fuentes de agua está vida, pues. Y ahí sí, a ratos como que ya nos olvidamos de la indignación. También pues vemos que hay en los niños indígenas la desnutrición crónica infantil que afecta o toca la vida de la persona como tal, que está sobre todo en la mayoritariamente en donde está la población indígena, que es el 40%. Hasta ahí, muy bien. Conocemos, pero a veces hay algunos programas asistencialistas que está bien, pero no ha habido política pública que realmente combata. Pero si nosotros vemos en lo más colectivo, en algo integral, que lamentablemente ahora sí solo yo voy a ver la pantalla, no les voy a poder compartir. Si vemos el mapa del catastro minero en el Ecuador, toda la parte andina, en donde está la mayoría de los pueblos indígenas, y que lo hace desde el Estado, todo el catastro sangrando, de rojo está. ¿No será que eso afecta a ese territorio donde está la vida, la biodiversidad, donde desarrollamos la cultura, la parte espiritual? ¿Cómo afecta con tanta contaminación? Por ejemplo, en Cascada del Peguche, un espacio de baño ritual, inclusive los músicos han ido ahí con su instrumento, porque ahí está la parte espiritual, la parte energética, que para ser buen músico tiene que bañarse en la Cascada de Peguche. Pero ahora no puede hacer, pues porque de las 14 plantas de tratamiento de alcantarillado cae a la Cascada de Peguche. Entonces, ¿cómo se construye la identidad? ¿Cómo se desarrolla la parte identitaria? ¿No cree que afecta? Otro tema, si vemos el mapa petrolero, está en la parte amazónica, en donde está mayor número de nacionalidades. Y seguimos ver el tercer mapa, en donde está el petróleo, donde está la minería. Coincidencialmente están los mayores índices de desnutrición crónica infantil, que afecta tanto al ser humano como también a la naturaleza como tal. Y acompañado también, pues ahí dirá, pero eso pasa en la Amazonía nomás. Tenemos en los territorios las inmobiliarias, las agroindustrias, que afecta en sí en conjunto tanto al territorio cuerpo
como también al territorio histórico que es la tierra, la madre naturaleza. Y otra cuestión, a veces dice también que es importante decir, los pueblos indígenas no somos complementarios, somos duales. En ese contexto también sí es bueno cuestionarnos, siempre ha sido así y tendrá que ser así. Por ejemplo, hay matrimonios arreglados, hay familias en donde también se entregan a niñas de 15 años en matrimonio. Pero somos defensores de la consulta previa, libre e informada. Y la pregunta que me hago y nos hacemos ¿es voluntario que una niña sea entregada en matrimonio de 15 años? ¿Decidió? Otro tema también, decirse de que en ciertos pueblos y nacionalidades, y a decir, pero bueno, ¿qué pasó? Pues la exilio. Se dice que no hay violencia sexual. Pero si no, esa decisión no ha sido voluntaria, ¿no creen que sea violencia? Es como también como decir que, no, es que el extractivismo es por el bien de ustedes, es para inversión, porque eso va a generar rentas y con eso vamos a hacer obras. O que eso va a generar empleo. Entonces, ahí lo que bueno, para mí, después de esta revisión, reflexión, pues sí es importante el accionar coherente. En fin, realmente en los territorios, tanto en el cuerpo de las mujeres, en este caso la violencia sexual, la desnutrición crónica infantil, afecta, así como también afecta la vida, la explotación de los recursos. Porque no se habla de bienes naturales, de los recursos porque se necesita. Y que el agua es recurso porque tenemos que garantizar para la supervivencia de las futuras generaciones. Entonces estamos viendo cómo en función de necesidades y más no, como un ciclo de vida como tal. Y eso es muy lamentable. Y por lo cual pues nos demanda a siempre pensar en este cuerpo-territorio de una forma integral, de que nos afecta la dominación, el control, la invasión, la explotación, el extractivismo. Y frente a esto, ¿qué tiene que hacer o qué tenemos que hacer? Continuar con ese trabajo, con la defensa de la vida como tal, mucho más allá del recurso agua, del recurso tierra, del recurso, sino más bien tomando en cuenta que es dadora de vida, que es importante para eso también fortalecer a los gobiernos comunitarios en administración de justicia indígena, en temas de derechos, que ese espacio permita también pues, definir su propio desarrollo, ¿no les parece? Al menos el tema económico se está terminándose mucho. Hoy, queremos tener más dinero, si hay matrimonio, si hay alguna festividad de la comunidad, para con ese dinero comprar, pagar, resolver los problemas, lo que antes sea en un compromiso, en la familia, en la comunidad, era ese randi, más que pura arena, pero no solamente el trabajo como tal, sino también era ese espacio de comunicación, de transmitir saberes. Hay que decir, esta hierbita sirve para este remedio. Siempre, por ejemplo, para hacer la chicha, no simplemente, es la harina, la panela y hervir nada más. Dice, es que por si acaso, a veces el estómago es tan sensible, mi mamá dice, no, hay que echar el clavo de olor. No, pero eso es cálido. Entonces, para que sea fresco, tiene que echar unas cuantas hojitas de granadillo.
Entonces, vean cómo va a tener. Entonces, son transmitir saber, pero como ahora ya todos queremos ser individuales, todos queremos ser solos, entonces todo eso se está perdiendo y ahí es necesario pues, que en este caso los gobiernos comunitarios con esa capacidad, que siempre hay hasta permanente estas reflexiones, ¿sí? Tomar en cuenta también pues, que esta defensa desde mucho más allá de este espacio físico debemos defender esta vida como un espacio de sanación, de armonización, de desarrollo de la identidad, desarrollo de los saberes de los pueblos, de las nacionalidades. La gestión comunitaria del agua es importante porque con un gobierno comunitario fortalecido, no simplemente para que administre el cobro de la tasa del agua, sino para que esto sea gestionado en su integralidad desde la siembra, la cosecha del agua, la distribución. Porque cuando asume la empresa pública de agua, lo que piensa es, a ver, ahorita vamos a las conexiones, las acometidas, el medidor, la tasa va a ser esto, y si no pagas en tales fechas es multa, sanción. Y si hay algún incendio, pues que las comunidades que están en la parte alta que vayan pues a pagar el incendio. ¿Acaso solamente es para la comunidad? ¿Acaso no está pues ahí, por más que se apague el incendio en los páramos, no es lo mismo que ese colchón ya queda pues, no hay pues esa esponja que recoge el agua? Entonces ahí es necesario fortalecer la gestión comunitaria del agua. El otro tema también es que el tema de economía, la producción, muy importante, hace rato decíamos la transnutrición infantil, la producción agroecológica, el turismo comunitario, el manejo del tema forestal, la soberanía alimentaria, que a veces eso consciente, no, pues mejor Imbabura es geoparque mundial, y ahí como es la gran potencia internacional es minero, entonces ahí más bien pues que se venga la minería y por tanto para que haya ingresos. Entonces es un gran rol que queda para los pueblos y las nacionalidades frente a esta situación que mucho nos aqueja, nos está destruyendo la vida en su conjunto, todo este tipo de actividades extractivistas, este tipo de violencias hacia o contra las mujeres, y por eso es necesario que este diálogo, este caminar junto entre hombres y mujeres de una forma horizontal, de separar, porque no estamos en contra de los hombres ni en contra de las mujeres, no estamos en contra de las decisiones de las autoridades, que al menos ahora con esta ley inclusive dice que ya ni se consulta, ni tampoco ni hacer las inspecciones, las revisiones, sino más bien pues que en 180 días una autorización, y claro, obviamente con tanta burocracia no lograrán pues, realizar todo el proceso, y por tanto los 180 días pasan tan rápido que quedaría aprobada hasta por el silencio administrativo. Entonces son retos, desafíos que nos esperan y nos compromete a cada uno de nosotros a ver, insisto, el tema del territorio en su integralidad mucho más allá del tema geográfico. Yupaychani Kitingura Uyashkamanta.